Marzo 15. Discurso de despedida de Josué. Reseña. Completada ya la fase inicial de la conquista, Josué vuelca sus pensamientos a la necesidad constante del compromiso espiritual de Israel con Dios. En una manera que se asemeja a la de Moisés, Josué se dirige a su pueblo en 3 ocasiones diferentes. La primera es una despedida a los soldados de las tribus orientales que se unieron a los occidentales para tomar Canaán. Josué los bendice y los exhorta a permanecer fieles a Dios y a sus leyes. Surge una gran preocupación cuando el resto de Israel se entera de que las tribus orientales han construido un altar en su camino de regreso al Jordán, pero todo termina bien cuando se enteran de que no había ningún intento de rebeldía como algunos temían. La segunda alocución de Josué a las tribus occidentales es un repaso de las bendiciones de Dios y una seria advertencia contra el hecho de involucrarse con pueblos paganos y su idolatría. El tercer discurso convoca al pueblo a renovar su pacto con Dios, como cada generación debe hacerlo. El pueblo dio su voto de fidelidad, pero Josué sabe que es más fácil decir que hacer. A fin de alentar su fidelidad, Josué construye un monumento recordatorio de este tercer pacto entre Israel y Dios. Comenzamos. Alocución a las tribus orientales. Josué 22, del 1 al 6. Josué mandó llamar a los Rubainitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido con lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. En todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y se han esforzado por cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos, tal y como lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos, a la tierra que es de ustedes y que Moisés, el siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les dio, que amen al Señor nuestro Dios y que se mantengan en todos sus caminos, que cumplan sus mandamientos y los sigan solemnemente a Él, y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego de bendecirlos, Josué los despidió y ellos volvieron a sus campamentos. Las tribus regresan a Galat. Josué 22, del 7 al 9, en Galat. Una media tribu de Manasés había recibido de Moisés un territorio en Basán. A la otra mitad, Josué le dio tierras entre sus hermanos en la región occidental del río Jordán. También a ellos los bendijo y los envió a sus campamentos. Les dijo: vuelvan a sus tierras, ya que llevan grandes riquezas y mucho ganado, y plata, oro, bronce y muchos vestidos, compartan con sus hermanos ese botín que le arrebataron a sus enemigos. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se marcharon y se alejaron de los hijos de Israel. Salieron de Silo, que estaba en la tierra de Canaán, y se fueron a Galaad, donde en conformidad con lo que el Señor le mandó a Moisés, tenían sus posesiones. Las tribus construyen un altar. Josué 27, del 10 al 12. Cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró de que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán, frente a la tierra de Canaán. Y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo, dispuestos a ir y pelear contra ellos. Las tribus occidentales se enojan. Josué 22, del 13 al 20. Aunque antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galaad con los hijos de Rubén y Gad y con la media tribu de Manasés. Fines fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad y con la media tribu de Manasés y les dijeron: todo el pueblo del Señor pregunta: ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino levantando un altar y rebelándose contra él?
¿No ha sido suficiente la maldad de Pegor, de la que todavía no estamos limpios, y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no lo sigan? Hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor, pues allí está su tabernáculo, y tomen las tierras que deseen, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender al levantar otro altar, aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue un gran pecado el que cometió Acán, hijo de Seraj, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel? Y ese hombre no murió solo en su maldad. Las tribus orientales se explican. Josué 22, 21 al 29. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés le respondieron a los jefes de las familias de Israel: El Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos los demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros: ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes y nosotros, así que ustedes, hijos de Rubén y de Gad, no tienen nada que ver con el Señor. Entonces los hijos de ustedes harían que los nuestros dejaran de honrarlo. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros y para los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así, el día de mañana, los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos: si acaso llegan a decirnos eso a nosotros o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permite el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios, y que éste se halla delante de su tabernáculo. Gozo en la unidad. Josué 22, del 30 al 34. Cuando el sacerdote Finés y los jefes del pueblo y de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. Entonces Finés, que era hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: Hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han intentado traicionar al Señor, han librado de su enojo a los hijos de Israel. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y de Gad y regresaron a la tierra de Canaán para informar de lo sucedido a los hijos de Israel. La respuesta les pareció bien y bendijeron a Dios, y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos, por su parte, llamaron al altar Testimonio, pues dijeron: Este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Alocución a las tribus occidentales. Josué 23, del 1 al 16. Mucho tiempo después de que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, éste llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo: Yo estoy ya viejo, entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad,
Ha sido el Señor quien peleó y venció. Yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus. Lo mismo los que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es el Señor nuestro Dios, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de Él y se juntan con la gente de los otros pueblos que aún quedan entre ustedes, y pactan matrimonios y se mezclan con ellos y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote en sus costados. Les serán como espinas en los ojos, hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo han quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado, si se apartan de Él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos. Entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. Discurso en Siquem. Josué 24, del 1 al 13, en Siquem. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo, que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en propiedad el monte de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Después envié a Moisés y Aarón, y herí a todo Egipto e hice prodigios en ese país, y más tarde los saqué de allí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían con carros y caballería, y se llenaron de miedo, pero me pidieron ayuda, y yo, el Señor, oscurecí el camino de los egipcios, y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Después de eso, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Más tarde los introduje en la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán, y aunque ellos pelearon contra ustedes, yo los vencí, y ya destruidos los puse en sus manos y les entregué sus tierras. Después Balac, hijo de Zippor, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera.
Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos los bendijo varias veces, y así los libré del rey Balac. Ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los gibitas y jebuseos, pero yo los vencí y los puse en sus manos. Antes que ustedes llegaran, envié avispas, y los 2 reyes de los amorreos huyeron a toda prisa sin que yo usara tu espada ni tu arco. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. El reto al compromiso. Josué 24, 14 y 15. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. El tercer pacto de Israel. Josué 24 del 16 al 18. El pueblo respondió: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. Jehová es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué pone a prueba el compromiso. Josué capítulo 24, del 19 al 24. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará, a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor. Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes, y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo le respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Monumento al pacto. Josué 24, del 25 al 27. Ese mismo día, Josué hizo un pacto en Siquén con el pueblo y le dio estatutos y leyes. Estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor y le dijo a todo el pueblo: a partir de hoy, esta piedra nos servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes, para que no le mientan a su Dios. Adquisición de territorio. Josué 24, 28 y se repite en Jueces 2, versículo 6. Después de eso, Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su territorio.